Dicen que hay historias que no se olvidan, solo se esconden. Relatos que sobreviven no en los libros oficiales, sino en los márgenes, en los susurros, en los fragmentos prohibidos que el tiempo no logró destruir. Este es uno de ellos. Un secreto que durante siglos permaneció oculto no porque fuera falso, sino porque era demasiado perturbador para ser aceptado. Hoy vamos a abrir una puerta que muchos prefirieron mantener cerrada. Vamos a hablar del llamado Evangelio de la Infancia, y de los milagros oscuros de un niño llamado Jesús. Durante generaciones la imagen de Jesús ha sido clara, serena, casi inmutable, un símbolo de amor, compasión y redención. Pero ¿qué ocurre cuando encontramos textos antiguos que describen algo completamente distinto? ¿Qué pasa cuando ese niño divino no solo sana, sino también castiga? ¿Qué sucede cuando el prodigio se convierte en algo inquietante? Los llamados Evangelios de la Infancia no forman parte del canon oficial, no están en la Biblia que millones leen hoy. Sin embargo, existen manuscritos antiguos, algunos datados en los primeros siglos de nuestra era, que narran episodios desconocidos de la niñez de Jesús. Entre ellos, uno destaca por encima de todos, el Evangelio de Tomás de la Infancia. Este texto, atribuido tradicionalmente a Tomás, no debe confundirse con el Evangelio de Tomás gnóstico. Aquí no se trata de dichos filosóficos, sino de relatos concretos, escenas vívidas de un niño con poderes extraordinarios, y un comportamiento que desconcierta. Imagina por un momento a un niño de 5 años jugando junto a un arroyo, con barro y agua, moldea pequeñas figuras, 12 pájaros, no son simples juguetes. Cuando alguien lo reprende por hacer esto en sábado, el niño aplaude, y las figuras cobran vida. Los pájaros baten sus alas y vuelan, un milagro, sí. Pero lo que sigue no es lo que esperarías. El hombre que lo reprende insiste, lo acusa, lo confronta. Entonces el niño lo mira y pronuncia unas palabras, no son de consuelo, no son de paz, son una maldición, y el hombre cae muerto. Este es el tipo de relatos que encontramos en estos textos, historias que rompen con la imagen dulce e inocente que solemos asociar con la infancia. Aquí el poder no está moderado, no está canalizado, es crudo, inmediato, casi peligroso. En otro episodio, un niño choca accidentalmente con Jesús en la calle. Un accidente trivial, algo que ocurre todos los días, pero la reacción no es la de un niño común. Jesús lo maldice y el niño muere en el acto. Los vecinos horrorizados acuden a José, le exigen que controle a su hijo, le dicen que no puede seguir así, que ese poder es una amenaza. José, desconcertado, intenta reprenderlo, pero incluso él parece incapaz de comprender lo que tiene frente a sí. Hay un momento particularmente inquietante. Un maestro intenta enseñar a Jesús el alfabeto, quiere educarlo, guiarlo como a cualquier otro niño, pero Jesús no responde como se espera. En lugar de aprender, cuestiona. En lugar de obedecer, desafía. Y cuando el maestro insiste, el niño revela conocimientos que parecen ir más allá de lo humano. Con una sola mirada, deja al maestro sin palabras o incluso sin vida, dependiendo de la versión. Estos relatos no son simples anécdotas, son fragmentos de una tradición alternativa, una visión distinta de lo divino. Aquí Jesús no es solo el Salvador, es una fuerza en formación, un poder que aún no ha sido suavizado por la compasión que más tarde predicará. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué estos textos no fueron incluidos en el canon? La respuesta no es simple, pero hay pistas. En los primeros siglos del cristianismo existía una gran diversidad de creencias, interpretaciones y textos. No había una única versión de la historia. Con el tiempo, las autoridades religiosas comenzaron a seleccionar qué escritos eran adecuados y cuáles no. Este proceso, conocido como canonización, definió lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Los evangelios que mostraban a un Jesús coherente, misericordioso y alineado con una doctrina clara fueron aceptados, pero aquellos que presentaban contradicciones, ambigüedades o elementos difíciles de reconciliar con esa imagen, fueron excluidos. El Evangelio de la Infancia de Tomás es uno de esos textos. No porque careciera de valor histórico necesariamente, sino porque su contenido resultaba problemático. Un Jesús que mata, que maldice, que actúa impulsivamente. No encajaba con la figura que la Iglesia buscaba consolidar. Pero eliminar un texto del canon no significa borrarlo de la historia. Durante siglos, estos manuscritos sobrevivieron en copias, en traducciones, en bibliotecas olvidadas. Algunos fueron redescubiertos en épocas modernas, despertando el interés de historiadores, teólogos y más recientemente del público general.
En la era digital, fragmentos de estos textos han comenzado a circular ampliamente. Usuarios en redes sociales los comparten, los analizan, los debaten. Para algunos son pruebas de una verdad oculta. Para otros simples curiosidades apócrifas sin fundamento. Pero más allá de la postura que se adopte, hay algo innegable. Estos relatos generan una reacción intensa. Porque desafían lo que creemos saber. Nos obligan a confrontar la posibilidad de que la historia que hemos heredado no es la única. Que hubo otras voces, otras versiones, otras narrativas que fueron silenciadas o ignoradas. Y eso en sí mismo es inquietante. Algunos estudiosos sugieren que estos textos reflejan una etapa temprana de la tradición cristiana, cuando aún no se había definido completamente la naturaleza de Jesús. En este contexto, los relatos de un niño con poderes descontrolados podrían ser una forma de explorar esa divinidad en desarrollo. Otros creen que se trata de historias populares, leyendas que surgieron entre comunidades que querían llenar los vacíos narrativos de los evangelios oficiales. Después de todo, los textos canónicos dicen muy poco sobre la infancia de Jesús. Hay un silencio que abarca años enteros, y donde hay silencio, la imaginación suele intervenir. Pero incluso si estos relatos son producto de la imaginación colectiva, siguen siendo reveladores. Nos muestran cómo algunas comunidades concebían lo divino, un poder que no siempre es benigno, una fuerza que puede crear y destruir. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Es posible que la incomodidad que sentimos al leer estos textos no provenga de su falsedad, sino de lo que representan? Una visión de lo divino que no se ajusta a nuestras expectativas, que no es completamente comprensible, que no es completamente segura. En muchas tradiciones antiguas, lo sagrado no era necesariamente amable. Los dioses podían ser caprichosos, impredecibles, incluso temibles. El respeto no nacía solo del amor, sino también del miedo. En ese sentido, los milagros oscuros del Evangelio de la infancia podrían estar más cerca de esas antiguas concepciones que de la imagen moderna de un Salvador siempre compasivo. Y tal vez por eso fueron rechazados. Porque la religión, especialmente cuando se institucionaliza, tiende a buscar coherencia, estabilidad, claridad. Necesita una narrativa que pueda ser enseñada, comprendida y aceptada por la mayoría. Los elementos que generan duda, que provocan conflicto o que desafían esa coherencia, suelen ser descartados. Pero descartado no significa inexistente. Hoy estos textos resurgen en un contexto completamente diferente. Ya no están confinados a manuscritos antiguos o estudios académicos. Están al alcance de cualquiera con acceso a Internet. Y con esa accesibilidad, viene una nueva ola de interpretaciones. Algunos ven en estos relatos una prueba de que la figura de Jesús fue modificada con el tiempo, que hubo un proceso de edición, que suavizó aspectos más complejos o incómodos. Otros los interpretan como metáforas, historias simbólicas que representan el crecimiento espiritual, el dominio del poder, la transición de la inmadurez a la sabiduría. También hay quienes los consideran simplemente ficción, relatos sin base histórica, creados para entretener o impresionar. Pero incluso en ese caso, su impacto es real. Porque nos enfrentan a una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con las versiones alternativas de una historia que consideramos sagrada? Ignorarlas puede ser cómodo, rechazarlas puede ser fácil, pero explorarlas requiere valentía. No se trata de aceptar todo sin cuestionar. Se trata de reconocer que la historia es compleja, que las tradiciones son múltiples y que la verdad, en muchos casos, no es unívoca. El Evangelio de la infancia de Tomás no es un texto sencillo, no ofrece respuestas claras ni mensajes reconfortantes, pero precisamente por eso resulta tan fascinante. Es un recordatorio de que incluso las figuras más veneradas pueden haber sido concebidas de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Y que a veces los relatos más perturbadores son los que más nos obligan a pensar. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió realmente en la infancia de Jesús. Tal vez esos años permanecerán siempre envueltos en misterio. Pero lo que sí sabemos es que hubo quienes intentaron contar esa historia, de una manera muy diferente. Y esas voces, aunque silenciadas durante siglos, aún resuenan. En cada fragmento compartido, en cada debate encendido, en cada lector que se detiene sorprendido ante una versión que no esperaba encontrar. Porque los secretos, por más antiguos que sean, tienen una forma peculiar de regresar. Y cuando lo hacen, rara vez nos dejan indiferentes.
Así que la próxima vez que pienses en la figura de Jesús, recuerda esto: la historia que conoces es solo una de muchas, y en las sombras del pasado hay relatos que esperan, no ser creídos necesariamente, pero sí ser escuchados. Porque a veces entender el misterio no significa resolverlo, significa aceptarlo y seguir preguntando.